Bueno, pues como siempre, bienvenidos. Esta es la última conferencia, la que cierra el ciclo del 2019 y como ya es tradición, pues la cierra el gran Juan Ramón Rayo, que no necesita presentación, además estamos entre amigos, después nos vamos a ir a la cena de Navidad. Solo decir, y esto no lo digo por amistad ni por peloteo, que para mí Juan Ramón es el que está a día de hoy dando a un mayor nivel la batalla de las ideas, ¿no? Y que de parte de todos los liberales, pues creo que hay que agradecérselo, porque cuando uno lo ve en los medios dice, vaya valor que tiene y vaya cosas que dice, y la verdad es que es un orgullo que esté ahí y que además mantenga la coherencia y el compromiso con la defensa de la estructura de derechos y libertades individuales. Juan Ramón, sabes que esta es tu casa, eres el director mítico de esta institución y bienvenido como siempre. No se va a poder quedar a la cena porque tiene que ir a la pelea de la sexta, como cada sábado, pero nosotros, después de acabar, nos vamos a cenar. La lógica va a ser una conferencia dura, el título pues ya lo están viendo, problemas jurídicos y económicos del coeficiente de caja del 100%. Esperemos que haya debate y la dinámica es la de siempre, una conferencia magistral. Paco dice de 1 hora, va a ser un poquito más larga, pero seguida de un debate posterior. Solo les pido un fuerte aplauso para el profesor Rayo y muchas gracias por venir. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por las palabras, que desde luego son muy emotivas y te las agradezco mucho, y también muchas gracias a todos vosotros por asistir a la conferencia. Y también, si al finalizar pues hay debate, como ha dicho Eduardo, mejor que mejor, porque al final para eso la trato de desarrollar, para suscitar el debate ahora y más adelante. Muchas de las ideas que voy a transmitir, sobre todo en la parte económica, y esto como cuña publicitaria, las podéis encontrar en el libro que sale a la venta el lunes, pero aquí hay algunos ejemplares ya por si alguno lo quiere adquirir, que es una crítica a la teoría monetaria de Ludwig von Mises, donde bueno, pues desarrollo la primera parte del libro, expongo el conjunto de ideas monetarias de Mises, sobre todo basadas en el libro de la teoría del dinero y los medios fiduciarios, pero también pues, con el resto de su obra, pero especialmente centrada en este libro, y en la segunda parte pues, desarrollo la crítica sistemática a los distintos aspectos de la teoría monetaria de Mises. Y obviamente una parte de esa crítica, no solo, pero una parte de esa crítica es al supuesto implícito o a la defensa implícita. Digo implícita porque no es muy claro en ocasiones, o no es muy coherente más que claro en ocasiones, del coeficiente de caja del 100% por parte de Mises. Entonces, empecemos con la charla. ¿Qué es la reserva fraccionaria y qué es el coeficiente de caja del 100%? ¿No? Esto es el punto de partida a partir del cual les pondré la crítica. Entonces, voy a intentar definir reserva fraccionaria de la manera más genérica posible, porque como luego veremos, la reserva fraccionaria podría emerger a través de diversas figuras jurídicas y por tanto no quiero circunscribirlo a una única figura jurídica. Entonces definiremos genéricamente reserva fraccionaria como la posición patrimonial de un agente económico en la que no mantiene dentro de su tesorería una unidad monetaria por cada unidad monetaria que está inmediatamente obligado a entregar a un tercero. Es decir, que si yo tengo la obligación de entregar ya o a muy corto plazo 1 onza de oro y no tengo en mi saldo de tesorería 1 onza de oro, eso será reserva fraccionaria. Y, en sentido contrario, coeficiente de caja del 100% será cuando yo tengo en mi saldo de tesorería, cuando yo tengo conmigo 1 onza de oro por cada onza de oro que estoy obligado a entregar a muy corto plazo. En términos de balances, pues lo tenéis ahí, la reserva fraccionaria sería, pues si yo estoy obligado a dar a la vista 100 onzas de oro y solo tengo 30 en tesorería, eso es reserva fraccionaria. Si en cambio estoy obligado a dar 100 onzas de oro a la vista y tengo 100 onzas de oro en mi activo, pues eso será reserva 100%. Pues bien, definidos los términos, reserva fraccionaria, no mantengo una tesorería plena, no mantengo un encaje pleno con respecto a mis pasivos a la vista, coeficiente de caja del 100% sí lo mantengo,
Los defensores del coeficiente de caja del 100% suelen dirigir dos tipos de críticas, dos grupos de críticas contra la reserva fraccionaria. ¿Por qué se oponen a la reserva fraccionaria? Por dos grupos de argumentos. Los argumentos jurídicos, que sostienen que la reserva fraccionaria se fundamenta en negocios jurídicos, en contratos que son intrínsecamente inválidos o incluso fraudulentos, y los argumentos, las críticas económicas, que vienen a decir que la reserva fraccionaria descoordina a los agentes económicos y da lugar a resultados ineficientes. Entonces, la charla, vamos a estudiar primero los distintos argumentos y las distintas críticas jurídicas y posteriormente pasaremos a las económicas. A ver, la crítica jurídica número 1 es que el contrato de depósito es incompatible con la reserva fraccionaria, es decir, que en el propio contrato de depósito no cabe la reserva fraccionaria. Entonces, ¿qué es un contrato de depósito? Pues un contrato de depósito es un negocio jurídico real, real implica que hay una transferencia de un objeto entre dos partes, es un negocio jurídico real en el que el depositante, que es el que deposita la cosa, le entrega esa cosa depositada al depositario para que se la custodie y se la restablezca en aquel momento en el que le sea requerida. Bien, por tanto, en el contrato de depósito, si queremos complementarlo, depósito de guarda y custodia, no hay una transferencia del título de propiedad, hay una transferencia de la cosa, pero no una transferencia del título de propiedad. La cosa se tiene que custodiar. Es un contrato en el que el depositario se obliga a proteger, a cuidar, a amparar la cosa, pero no tiene ninguna disponibilidad sobre la cosa. Si a mí, el típico ejemplo de las custodias de abrigos en las discotecas, ¿no? Si a mí me dan un abrigo, yo no puedo hacer con ese abrigo lo que yo quiera porque el dueño del abrigo no le ha transferido la propiedad del mismo y por tanto solo tiene que protegerlo, solo tiene que custodiarlo. Por tanto, en este caso, la reserva fraccionaria, el utilizar la cosa que ha sido entregada en depósito y que no ha implicado una transferencia de propiedad, disponer de la cosa sí implicaría una violación del contrato. Si yo contrato que me tienes que custodiar la cosa y tú haces uso de la misma y no hemos aceptado que tú puedas hacer uso de la misma, ahí sí habría una violación contractual y por tanto no mantener en todo momento dentro, insisto, de un contrato de depósito de guarda y custodia el coeficiente de caja del 100%, en realidad mantener la plenitud del tantundem, como se llama jurídicamente, es decir, la plenitud de la cosa transferida, supondría una violación del contrato de depósito. De hecho, en términos de balance, técnicamente la cosa custodiada permanece dentro del activo del depositante, es decir, no ha habido una transferencia de propiedad. Si yo pongo en guarda y custodia 100 onzas de oro, esas 100 onzas de oro no pasan al activo del depositario, porque para que pasen al activo del depositario, el depositario tendría que quedarse con la propiedad de las mismas. Esas 100 onzas de oro permanecen, siguen en el activo del depositante. Lo único que sucede es que esas onzas pasan al inventario, eso sí, del depositante. Es decir, son custodiadas por el depositante, pero no son de su propiedad. Por tanto, si la única forma de, digamos, establecer la reserva fraccionaria fuera a través de depósitos de guarda y custodia, sí sería cierto que la reserva fraccionaria implicaría una contradicción con el propio contrato de depósito y, por tanto, podríamos calificarla como fraude contractual. El asunto es que existen al menos dos otras formas de articular una situación que podríamos llamar de reserva fraccionaria, entendiendo como tal, insisto, el no mantenimiento de la plenitud de saldos de tesorería contra las obligaciones que tengo que desembolsar o que potencialmente tengo que desembolsar a la vista. Hay otras formas de articular reserva fraccionaria que no pasan por contratos de depósito. Ya digo, como mínimo dos. La primera es el préstamo de bienes consumibles, en lo que en derecho romano era el mutuum, el contrato mutuo. El préstamo de bienes consumibles, por bienes consumibles normalmente nos referimos a dinero, aunque no tendría por qué ser así, es un negocio jurídico real. De nuevo hay una transferencia
de una cosa, el contrato se perfecciona transfiriendo una cosa. Si yo te presto una cantidad de dinero, el contrato se perfecciona transfiriendo ese dinero materialmente. Por tanto, es un negocio jurídico real por el que una persona le traslada a otra el dominio de bienes consumibles para que se sirva de ellos y más adelante le reintegre bienes de su misma cantidad y calidad. Es decir, yo, prestamista, te presto a ti, prestatario, una cantidad de dinero, te traslado el dominio, te traslado la propiedad de ese dinero, tú puedes hacer con ese dinero lo que quieras y cuando venza el plazo por el que yo te lo he prestado, me tienes que reintegrar no esas mismas unidades monetarias concretas, sino la misma cantidad de dinero que tú me has prestado. Entonces, a través de un contrato de préstamo, y en concreto a través de un contrato de préstamo a la vista, es decir, yo te presto a ti 100 onzas de oro y me las tienes que devolver en el momento en el que yo te lo pida. Otra forma de entender la idea de a la vista es a la orden. ¿Cuándo me tienes que devolver el dinero que te he prestado? Cuando yo te lo ordene, cuando yo te lo mande, cuando yo te lo indique. ¿Bien? Entonces, a través de un contrato de préstamo a la vista, sí es posible establecer o alcanzar una situación de reserva fraccionaria. Por ejemplo, prestamista, ¿qué tiene en el balance? Un préstamo a la vista de 100 onzas de oro frente al prestatario. Entonces, el prestatario ha recibido 100 onzas de oro a la vista y se las gasta en comprar mercancías, por ejemplo. ¿Qué tiene el prestatario en el activo? Las mercancías que ha comprado con el dinero que se le ha prestado. ¿Qué tiene en el pasivo? Un préstamo a la vista. La deuda a la vista frente al prestamista. Le tiene que devolver en cualquier momento que el prestamista se lo pida 100 onzas de oro. En este caso, la situación del prestatario no es distinta a la que podría ser, por ejemplo, un hipotecado. El hipotecado, ¿qué tendría en el activo? La casa que se compra. ¿Qué tiene en el pasivo? La hipoteca. La única diferencia, ¿cuál es? Que estamos hablando de un préstamo con un plazo mucho más breve. En la hipoteca es un préstamo a muy largo plazo, una deuda a muy largo plazo. En el préstamo a la vista es una deuda a muy corto plazo. ¿Bien? Entonces, esta es una forma en la que puede emerger la reserva fraccionaria. Préstamo a la vista. Pero no es la forma, a mi juicio, más habitual en la que emerge la reserva fraccionaria. La forma en la que más habitualmente emerge la reserva fraccionaria es con un contrato de reconocimiento de deuda, lo que en derecho romano se llamaban estipulaciones. ¿Qué es un contrato de reconocimiento de deuda? Pues es un acto jurídico unilateral por el que un agente económico acepta adeudarle una cantidad de dinero a otra persona. Yo te digo, te debo 100 onzas de oro. ¿Y cuándo te las tengo que pagar? Cuando tú me las pidas. Ese contrato, ese negocio jurídico es perfectamente válido, hay una obligación unilateral, yo me obligo frente a ti y tú me puedes reclamar a mí 100 onzas de oro cuando me lo pidas, y fijémonos de manera, a mi juicio, relevante, en que aquí no estamos hablando de un negocio jurídico real. Es decir, no hay ninguna transferencia de ningún bien, el contrato no se perfecciona transfiriendo ningún bien. En el depósito y en el mutuo, para que haya negocio jurídico, yo te tenía que transferir la cosa. La propiedad o no la propiedad, pero sí la cosa. En el depósito para que la custodies, en el préstamo porque te transfería el dominio para que tú pudieras usarlo como quisieras. Aquí no hay ninguna transferencia de nada. Es decir, si yo te digo ahora mismo, te debo 100 onzas de oro, ni tú me has dado a mí 100 onzas de oro, ni yo te las voy a dar a ti. Al contrario, cuando venza la deuda, yo te las tendré que pagar. Pero de momento ya ha surgido la obligación y no ha habido ninguna transferencia real de absolutamente nada. Por tanto, en este caso no puede existir la controversia que algunas veces plantean los 100% de ¿hay transferencia de la propiedad de la cosa en el depósito, en el mutuo? No, es que este es un debate que en las estipulaciones no aparece. Yo te prometo que te voy a dar 100 onzas de oro y se acabó, eso es todo el negocio. Lo que en todo caso los defensores del 100% podrían argumentar es que deberíamos limitar la capacidad de endeudamiento a la vista de las personas a los saldos de tesorería que tengan en su activo. Pero ¿cuál es el argumento jurídico en virtud del cual a mí me tienen que prohibir que prometa entregar a la vista o a muy corto plazo 100 onzas de oro por el hecho de que yo en este momento no tenga 100 onzas de oro?
podría entender que lo limitáramos a la solvencia, y ya me parecería un ataque importante a la libertad contractual. Pero a tener la liquidez en este momento en caja, ¿cuál es el argumento para decir no? Si usted no tiene ahora 100 onzas de oro, no puede prometer a nadie que le va a dar 100 onzas de oro. No tiene ningún sentido. ¿Bien? Entonces, en la medida en que se puedan hacer estipulaciones, la reserva fraccionaria, entendida como un encaje incompleto frente a las deudas a la vista, es perfectamente posible que nazca, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos los balances. El acreedor tendría un derecho de cobro a la vista frente al deudor, y el deudor tendría una deuda a la vista, y en el activo tendría lo que tuviera. A lo mejor no tiene nada y es insolvente. Bien, pero imaginemos que tiene mercancías y que piensa pagar esa deuda a la vista como vendiendo las mercancías, cobrando en oro y pagando la deuda. Bien. Por tanto, primera crítica jurídica: sí, la reserva fraccionaria es incompatible con el contrato de depósito de guarda y custodia, pero no es incompatible ni con el préstamo a la vista ni con las estipulaciones a la vista, con las deudas a la vista. Bien, pero obviamente aquí no termina el debate jurídico. Los defensores del 100% han desarrollado algunas críticas a este argumento de que se puede articular la reserva fraccionaria por negocios jurídicos alternativos al contrato de depósito. Y lo que dicen es que, por teoría general de contratos, y esto pues no voy a entrar ni siquiera a discutirlo, lo voy a aceptar, para que un contrato sea válido, para que un contrato tenga existencia, para que un contrato obligue verdaderamente a las partes, tiene que concurrir objeto, consentimiento y causa. Si no hay objeto, consentimiento y causa, no hay contrato. ¿Bien? ¿Qué es el objeto? Pues la prestación a la que se obliga una o cada una de las partes. ¿Qué es el consentimiento? Pues que las dos partes hayan aceptado obligarse recíprocamente, o al menos una frente a la otra, y que además ese consentimiento se haya otorgado en condiciones de validez, es decir, que no esté viciado, ni haya sido forzado, etc. ¿Y qué es la causa? Pues la causa es el propósito que supuestamente cumple el contrato. Bien. A partir de aquí, como digo, se desarrollan una serie de críticas frente a las figuras contractuales anteriores que he mencionado: préstamo a la vista y estipulación o deuda a la vista. La primera crítica es que el plazo es un elemento esencial del objeto, ya sea del préstamo a la vista o de deuda a la vista. Si no hay plazo, no hay objeto determinado y, por tanto, no hay contrato. El contrato es inválido, y si es inválido no hay obligaciones entre las partes. Por tanto, el argumento sería: el préstamo a la vista no tiene plazo y, por tanto, no hay obligaciones entre partes; la deuda a la vista no tiene plazo y, por tanto, tampoco surgen obligaciones entre partes. Aquí una primera crítica muy evidente es que sí hay un plazo. El plazo es a la vista, es decir, cuando el acreedor diga págame, en ese momento llega el plazo. ¿Bien? Por tanto, sí hay un plazo en los préstamos a la vista y en las deudas a la vista, que es el plazo determinado, marcado, arbitrariamente, discrecionalmente, por el acreedor. Otro argumento, o otro contraargumento a este, que sí tiene plazo, que es a la vista, y este podría ser un poco más interesante, y de hecho es el que se repite bastante más a menudo, es que el plazo ha de estar determinado. Que un plazo a la vista en verdad no es un plazo determinado, porque cuando yo te presto a la vista, te presto 100 euros o 100 onzas de oro a la vista, ¿cuándo me las tienes que devolver? Ah, no lo sabemos, cuando lo diga el acreedor, pero no, de antemano no sabemos cuándo va a ser ese plazo. Y por tanto, se dice que si el plazo no está determinado, no hay plazo y por tanto tampoco hay objeto, y si no hay objeto no hay contrato. Aquí hay una trampa, y es que es verdad que en teoría general de contratos se exige que el objeto tiene que estar determinado, y se concluye que si existe una indeterminación absoluta sobre el objeto, no hay objeto y por tanto no hay contrato. ¿Bien? Pero en teoría general de contratos también se admite que el objeto sea determinable, es decir, que dentro del propio contrato se incluyan las herramientas o los procedimientos para poder determinar el plazo después de suscribir, el plazo o cualquier otro elemento esencial del contrato después de haberlo suscrito. Y obviamente el plazo a la vista es un plazo perfectamente determinable, porque es el acreedor el que determina cuando quiere cuál es el plazo. ¿Bien?
Por tanto, el préstamo a la vista, deuda a la vista, tiene un plazo determinable y, por tanto, dentro de teoría general de contratos es un elemento válido y el objeto, al menos por el lado del plazo, es válido. Además, fijémonos que esta crítica se podría volver perfectamente contra los defensores del 100%. Los defensores del 100% defienden que los certificados de depósito sean transferibles entre partes, ¿no? Quieren que sean sustitutos monetarios perfectos y, por tanto, si yo tengo depositadas 100 onzas de oro en una caja fuerte y tengo un resguardo, un certificado de depósito contra esas 100 onzas de oro, pueda transferir esas 100 onzas de oro de mano en mano. ¿Cómo se articula esa transferibilidad de mano en mano de los certificados de depósito? Pues que el certificado de depósito es al portador. ¿La figura del portador, que es un elemento esencial del contrato, está determinado? No, el portador es un sujeto genérico, abstracto. ¿Cuándo se determina? Cuando se le endosa al portador y el portador dice, quiero cobrarlo. Por tanto, si dijéramos que el plazo, como es a la vista, no está suficientemente determinado, pues entonces tampoco un certificado de depósito al portador sería válido porque la figura del portador no estaría determinado. Aparte que nos cargaríamos muchos otros contratos de obligaciones genéricas donde no está específicamente determinado el objeto. Pero bueno, incluso en teoría monetaria tendríamos problemas serios para articular un sistema monetario basado en el coeficiente de caja del 100%. Bien, otra crítica referida al objeto del contrato es que el objeto contractual de la reserva fraccionaria es imposible de cumplir. ¿Por qué es imposible de cumplir? Porque claro, si yo adeudo 100 onzas de oro a la vista y no tengo las 100 onzas de oro a la vista y viene el acreedor y me dice págame ya, yo no le puedo pagar por definición. Entonces ahí estaríamos ante un contrato imposible de cumplir. Y para que el objeto del contrato sea válido, el objeto tiene que ser posible. Si es imposible, el contrato tampoco se considera válido y por tanto es anulable, es decir, se considera que no existen obligaciones entre las partes. Esto ya digo, es teoría general de contratos y no voy a entrar a discutir, a lo mejor éticamente podríamos debatir si esto tiene sentido o no, pero lo acepto como tal. Ahora, de nuevo, cuando se expone este argumento, los defensores del coeficiente de caja del 100% están cometiendo algunas trampas. Ya no digo trampas en el procedimiento de si es posible o imposible cumplir este contrato, sino incluso en la exposición de la teoría general de los contratos. Primero, imposibilidad no es lo mismo que extrema dificultad o muy baja probabilidad de cumplimiento. Un contrato, al margen de préstamo a la vista, deuda a la vista, es válido aunque sea de cumplimiento muy complicado, aunque sea de cumplimiento con muy baja probabilidad. La imposibilidad se refiere a que el objeto en sí mismo sea algo imposible. Y de hecho, esa es la segunda crítica que quiero hacer. Para que la imposibilidad sea un argumento que conduzca a la invalidez del objeto, la imposibilidad tiene que ser absoluta, no relativa. ¿Cuál es la diferencia? Absoluta significa que el objeto es imposible para todo el mundo, para cualquier persona. Relativa significa que no es posible para mí. Por ejemplo, contrato que me transportes a otra dimensión. Esto es un contrato imposible, al menos con la tecnología que tenemos hoy, nadie lo puede hacer, por tanto podríamos decir que es algo físicamente imposible. Contrato que me transportes al Sol y que me pueda ubicar encima del Sol y que sobreviva. Bueno, pues esto de nuevo es un objeto imposible y por tanto el contrato sería inválido. Ahora, me obligo a entregarte 100 onzas de oro que no tengo. Vale, a lo mejor puede ser imposible que yo te pague, pero el contrato es válido. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 100 onzas de oro y sí que podrías cumplir ese contrato. Por tanto, la invalidez es relativa. Es relativa a mí, a que he sido imprudente a la hora de obligarme a entregarte 100 onzas de oro. Pero no hay una imposibilidad intrínseca en el hecho de cuando me pidas 100 onzas de oro te las voy a transmitir. De hecho, para los defensores del coeficiente de caja del 100%, esta obligación la pueden cumplir todos aquellos que tengan el coeficiente de caja del 100%. Por tanto, la obligación sí es posible, sí es humanamente posible. Que yo sea más o menos prudente en la gestión de mi tesorería no hace que el objeto sea imposible. En todo caso, es posible, o es más que posible, es probable
que las obligaciones a la vista sin coeficiente de caja del 100% se cumplan? Sí. Primero, el acreedor le puede exigir el cobro al deudor después de que el deudor adquiera el dinero. Te prometo que te daré 100 onzas de oro cuando tú me las pidas. Yo ahora no las tengo. Pero tú no me lo pides ahora, porque una deuda a la vista no significa que necesariamente tú me tengas que pedir ahora ya el cobro. A lo mejor te interesa pedírmelo en un mes, en medio año, cuando sea. Bueno, pues si cuando tú me lo pides yo ya he recibido por otro lado 100 onzas de oro, te podré pagar. Por tanto, ¿es intrínsecamente imposible de cumplir ese contrato? No. Luego, si yo le debo dinero a mucha gente y tengo parte de, a lo mejor, un 20%, un 30% de tesorería en relación a mis obligaciones a la vista, y tú me pides que te pague, mientras no te deba más del 20 o del 30% de todas mis obligaciones, también te podré pagar. Es decir, yo puedo gestionar la tesorería que tengo para ir pagando plenamente a aquellos acreedores que me pidan cobrar. Luego, imaginemos que yo te debo 100 onzas de oro a la vista, y no tengo oro ni voy a conseguir oro. ¿Es imposible que te pague? No, porque a lo mejor tú me debes también 100 onzas de oro a la vista, o me debes 100 onzas de oro en una semana, y dentro de una semana tú no me has pedido que te pague, vence tu deuda frente a mí, y te digo, oye, ¿qué tal si compensamos lo que yo te debo con lo que tú me debes? Las dos obligaciones se extinguen, y el contrato se cumple por ambos lados, sin transferencia de oro y sin que yo haya necesitado oro por ningún lado. Y luego, las obligaciones se pueden novar, es decir, se pueden modificar. Yo te debo a ti 100 onzas de oro a la vista, y me dices, págame ya. Pues no las tengo. Oye, ¿me podrías refinanciar? Es decir, ¿me puedes sustituir el vencimiento de esta obligación a la vista por una obligación a más largo plazo? Sustituir una obligación por otra es una forma válida de extinguir las obligaciones, y por tanto también se cumpliría la obligación anterior. Por tanto, no es en absoluto imposible cumplir con el objeto del contrato de la deuda a la vista. De hecho, diariamente se cumplen. Quiero decir, vale que puede haber episodios de pánicos bancarios y luego podemos hablar de ellos, pero en el día a día, los bancos que practican esa reserva fraccionaria, si tú vas al banco, te dan el dinero. Por tanto, si fuera imposible, no te lo darían nunca. Entonces, que te lo den, aunque sea una vez cada mucho, ya significaría que el objeto no es imposible, porque si es imposible es que no puede ocurrir el objeto. Pero además que te lo den regularmente, salvo en momentos excepcionales, lo que muestra es que no solo es posible, sino que es muy probable que lo termines cobrando. Por tanto, el argumento de la imposibilidad tampoco es válido. Y el último argumento jurídico contra el objeto, luego veremos que hay un argumento contra la causa, es que el objeto de la reserva fraccionaria es ilícito. ¿Por qué el objeto del contrato de reserva fraccionaria es ilícito? Porque genera daño sobre terceros. Y yo no puedo contratar, bueno, al menos eso es lo que diría la teoría general de contratos, luego podríamos discutir si esto se puede hacer o no, pero de acuerdo con la teoría general de contratos, yo no puedo contratar a ti para que le mates a él. ¿Bien? Es decir, ese contrato sería ilícito, y por tanto el contrato no se consideraría válido. Yo no podría ir a un tribunal y decir, oye, que no has cumplido este contrato, cúmplelo. ¿Bien? Entonces, si el objeto de la reserva fraccionaria, que es, según los defensores del 100%, multiplicar la cantidad de oferta monetaria, luego hablaremos de esto desde un punto de vista más económico, fuera ilícito, pues bueno, podría suceder que aquellas formas contractuales que den origen a la reserva fraccionaria tampoco fueran válidas. ¿Y por qué se considera que genera un daño sobre terceros? Porque se dice que la reserva fraccionaria genera inflación. Y por tanto, la reserva fraccionaria, ¿a quién dañaría? A los tenedores de oro. Yo tengo, bueno, o de dinero en general. Cuando hablo de oro, estoy pensando en dinero base. ¿Bien? Pues, imagínate, dentro del patrón oro hay un sistema de reserva fraccionaria y por tanto los que tienen oro ven cómo los precios suben después de que se practique la reserva fraccionaria. Y por tanto, su propiedad se está depreciando. Y como se deprecia, se están empobreciendo como consecuencia de la reserva fraccionaria. Es decir, sería una especie de violación del derecho de propiedad de los tenedores de oro. Más adelante veremos que la reserva fraccionaria no tiene por qué generar inflación. ¿Bien? Pero de momento estamos en la parte jurídica y no voy a entrar en esto. Por tanto, imaginemos que sí genera inflación.
¿sería la reserva fraccionaria, o sea, este daño que genera la reserva fraccionaria sería un daño ilícito desde un punto de vista liberal? Digo desde un punto de vista liberal porque el objeto puede ser ilícito desde el punto de vista legal, de la moral o del orden público. Y ya podemos imaginar que puede haber órdenes sociales donde haya objetos que atenten contra la moral o contra el orden público, que a los liberales diríamos que eso no tiene por qué ser un objeto ilícito. Por ejemplo, un objeto ilícito puede ser criticar a una determinada religión en determinadas sociedades, pero eso desde un punto de vista liberal pues como que no lo defenderíamos mucho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista liberal, de principios generales de liberalismo, el daño que se genera vía supuesta inflación de la reserva fraccionaria contra los tenedores de oro es un daño ilícito que invalide el contrato, ya sea el préstamo a la vista o la estipulación que puede dar origen a la reserva fraccionaria. Pues no. No porque, ¿cuál es el motivo por el cual se podría generar inflación vía reserva fraccionaria? El motivo es que se generan sustitutos del dinero que la gente puede utilizar en sustitución, insisto, y valga la redundancia, del dinero, y como tienen más alternativas entre las que escoger para desarrollar las funciones monetarias, pues aquella opción que hasta el momento era la única dentro del mercado, el dinero, vale menos frente a las alternativas. Esto sería como decir que siempre que aparecen competidores, como los incumbentes pierden valor, pierden cuota de mercado, pues que eso es un ataque contra el derecho de propiedad de esos terceros, salvo que implícitamente supongamos que esos terceros tienen un derecho de monopolio que se está viendo conculcando por la aparición de competidores, pues este argumento desde luego no tiene ningún sentido. O dicho de otra manera, el tenedor de dinero, el tenedor de oro, no tiene ningún derecho a impedir que yo pueda efectuar intercambios o pueda atesorar valor en instrumentos distintos o mediante instrumentos distintos al dinero. Obviamente, si me lo impide, y para efectuar intercambios o para atesorar líquidamente valor tengo que pasar por el dinero se va a revaluar frente al caso en el que tengo muchas más opciones. Pero eso, insisto, es como decir que un monopolio es más valioso porque tiene una franquicia monopolística que un sistema de empresas competitivas. Y además, desde este punto de vista, lo que habría que plantearles a los defensores del 100% es, ¿entonces la minería de oro también es un negocio ilícito? Porque claro, la minería de oro también reduce el poder adquisitivo del oro ya minado. Y por tanto estaríamos ante exactamente el mismo ataque, que es la depreciación relativa o la pérdida de poder adquisitivo del oro existente a través de la generación de nuevas unidades monetarias o de nuevos sustitutos monetarios en el caso de la reserva fraccionaria. Bien. Y vamos con la última crítica jurídica. Esta la han planteado últimamente mi amigo Philippe Agus, que viene a decir que existe una simulación contractual en la reserva fraccionaria. Como os he dicho, la causa es un elemento esencial del contrato. La causa es el propósito del contrato, es decir, algo así que ¿cuál es la función social del contrato? Socialmente, ese contrato, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de ese contrato en general? Entonces, si nosotros firmamos un contrato o utilizamos un contrato para perseguir una finalidad distinta de la que contiene ese mismo contrato, entonces hay una contradicción entre nuestras intenciones y entre el instrumento que estamos utilizando y el contrato que estamos utilizando. Es decir, estamos utilizando un negocio jurídico que no es el apropiado para el objeto o el propósito que estamos buscando. Entonces, ¿cómo se aplica esto a la... Bueno, un ejemplo. Imaginad que yo quiero hacerle una donación de una propiedad a mi hijo, pero si le hago la donación de la propiedad, tengo que pagar impuesto de sucesiones y donaciones, en este caso de donaciones. Con lo cual, podría hacer una simulación contractual. Oye, que te vendo mi casa por 10 euros. Entonces, estamos ante un contrato de compraventa, pero obviamente ese contrato de compraventa no es de compraventa, es un contrato de donación encubierto a través de un contrato de compraventa. Pues bien, lo que se podría argumentar aquí es, y es lo que en parte se argumenta, los contratos de deuda a la vista o de préstamo a la vista
en realidad es una simulación contractual de un contrato de depósito a la vista. Y por tanto, cuando hay una simulación contractual, el contrato simulado no se aplica y el contrato disimulado, aquel que se pretende ocultar, es el que se aplica entre las partes. Por tanto, no regirían las reglas del préstamo a la vista o de la estipulación que genera una deuda a la vista, sino que se impondría a las partes las obligaciones propias del contrato de depósito a la vista. ¿Y por qué se argumenta esto? Bueno, pues porque se dice, según los defensores del 100%, que el auténtico propósito de quienes utilizan pasivos a la vista, ya sea originados por préstamos a la vista o por estipulaciones a la vista, es adquirir sustitutos perfectos del dinero. Y se dice que en la esencia del dinero está la de reducir la incertidumbre o la de protegerte frente a la incertidumbre. Y claro, como una deuda a la vista implica un riesgo de contraparte, es decir, que te pueden impagar, tú no puedes reducir tu incertidumbre a través de un instrumento que contiene riesgo. Y por tanto, en realidad, tú lo que estás buscando es un instrumento sin riesgo, como es el depósito a la vista. Y por tanto, la deuda a la vista oculta fraudulentamente un depósito a la vista. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? Varios. Primero, tener un depósito también acarrea riesgo, o riesgos. Otros riesgos distintos, cierto, que el de deuda a la vista, pero también supone riesgos. Riesgo de robo, si yo deposito una cantidad de dinero en una caja fuerte y entran a robar y roban la caja fuerte y el proveedor de ese servicio de depósito es insolvente, pues me quedo sin cobrar y lo pierdo. O si el depositario extravía o se deteriora el objeto depositado, pues eso también es un riesgo. Y si, ya digo, si el depositario es insolvente, me quedo sin cobrar. Tener las cosas implica riesgos. Es decir, al final, un depósito no es tan distinto, de hecho sobre el balance es lo mismo, que tener la cosa conmigo, que tener el dinero físicamente conmigo o tener el abrigo conmigo. Simplemente yo lo pongo en un lugar donde supuestamente está más protegido, ¿bien?, para que me lo custodien. Pero creo que todos vemos que tener el dinero con nosotros pues implica el riesgo de que nos lo roben, implica el riesgo de que lo perdamos, implica el riesgo, sobre todo si es oro, de que se vaya deteriorando. De hecho, no olvidemos que originariamente los bancos de depósito como tales, por ejemplo el Banco de Ámsterdam y demás, tenían como propósito guardar las monedas de oro para que al circular no se fueran deteriorando y no se fueran desgastando. Por tanto, eso era una función social que se desarrollaba, pero aún estando depositadas se podrían terminar desgastando con el paso del tiempo. Por tanto, sí hay un cierto riesgo. Luego, fijémonos en una cierta trampa lingüística. Reducir la incertidumbre no es lo mismo que eliminar totalmente la incertidumbre. Cuando yo intercambio algunos activos reales o financieros a cambio de pasivos a la vista, imaginad que yo tengo unas acciones y las vendo y en lugar de cobrar en oro, cobro en pasivos a la vista. Yo ahí estoy reduciendo el riesgo al que me expongo. Estoy mejorando mi posición en términos de riesgo y en términos de liquidez. ¿Que no se ha eliminado totalmente el riesgo? Evidentemente, tampoco como hemos visto con el depósito, pero yo sí he mejorado mi riesgo. Por tanto, sí hay una demanda monetaria, sí hay una demanda de liquidez obvia en la demanda de pasivos a la vista. Sustituir activos y líquidos por activos financieros más líquidos, en este caso pasivos a la vista, implica una reducción del riesgo. Una reducción del riesgo típica de cuando demandamos dinero. Y por último, la idea de que un sustituto monetario solo puede ser perfecto, es decir, ¿qué es un sustituto monetario perfecto? Porque esta es una expresión que he utilizado y no la he definido. Un sustituto monetario perfecto es aquel que cotiza sin descuento frente al dinero. Es decir, que si yo te debo 100 onzas de oro, pues ese pagaré de 100 onzas de oro se pase de mano en mano por 100 onzas de oro, no por 99,9 o por 99,8, sino por 100, que sea equivalente en términos de valor al dinero al que da derecho. Bueno, pues no es verdad que un sustituto monetario perfecto solo se pueda constituir a través de un depósito de guarda y custodia a la vista. Y de hecho, hoy en día tenemos en algunos activos financieros tipos de interés negativos. Tipos de interés negativos significa que ese activo financiero está cotizando por encima del valor del activo al que da derecho.
Es decir, se están comprando bonos que te van a pagar 100 euros por 102. Por tanto, no es que cotice con descuento, es que cotiza con prima. Y son activos ya no a muy corto plazo, son activos a lo mejor a 10 años o a 30 años. Por tanto, insisto, que solo un activo pagadero, un activo que represente un certificado de depósito permita constituir sustitutos monetarios perfectos, no es verdad. Y tenemos ejemplos abundantísimos de cómo hay activos financieros que cotizan a la par o sobre par, sin ser ni muchísimo menos depósitos de guarda y custodia. En definitiva, ¿cuál es el negocio jurídico de la banca? Pues bueno, podemos tener dos tipos de banca: los bancos de depósito de guarda y custodia, que reciben depósitos de dinero y custodian el tantum, y luego lo que a mi juicio son los bancos de toda la vida, que son bancos como intermediarios financieros. ¿Qué son los bancos como intermediarios financieros? Empresas que compran activos reales o financieros, normalmente financieros, de otras personas, emitiendo su propia deuda a la vista. Es decir, imagínate que tú tienes unas acciones y yo soy un banco. Te digo, oye, te compro esas acciones dándote mi deuda a la vista. Te prometo que te daré, cuando tú me lo pidas, 100 onzas de oro. Y me vendes acciones que tienen un precio de mercado de 100 onzas de oro. Bueno, yo soy el banco, me quedo con las acciones y tú te quedas con una deuda a la vista contra mí por 100 onzas de oro. Insisto, aquí no ha habido ningún tipo de transferencia de oro ni de nada. Por tanto, no hay que juzgar, no hay que analizar de quién es la propiedad del oro. No, es que aquí no ha habido oro. Aquí ha habido un intercambio de valores y de activos financieros, punto. Y eso es lo que hace la banca, emitir su propia deuda, a la vista normalmente, para comprar otros activos financieros o reales. O en una hipoteca. ¿Bien? Tú te obligas a... Yo soy el banco y tú eres el hipotecado, tú te obligas a pagarme a mí X cantidad de dinero todos los meses y yo me obligo a entregarte a ti pues un depósito de $500.000 de euros a la vista. ¿Bien? ¿Tú qué harás con ese depósito a la vista? O sea, quien haya pedido una hipoteca, un minuto antes de que se transfiera la hipoteca al promotor, lo puede ver claramente. Cuando tú firmas el contrato hipotecario, tienes un par de minutos, un saldo acreedor contra el banco de 100.000, de 200.000, de 300.000 euros. Luego, evidentemente, ¿para qué usas ese saldo acreedor contra el banco? Para comprar la casa. Con lo cual, ese saldo, ese depósito, deuda a la vista, para no confundir terminológicamente, esa deuda a la vista se transfiere al promotor y tú ya no lo tienes. Entonces, tú te quedas con la deuda y con la casa. Pero antes de comprar propiamente la casa, tienes una deuda a 30 años a favor del banco y un crédito a la vista contra el banco. Por tanto, es un intercambio puro de deudas, no hay ninguna transferencia de dinero ni nada parecido. Bien. Y obviamente, esos pasivos a la vista que crea el banco, ya sea con préstamos a la vista o generalmente con estipulaciones, con reconocimientos de deuda, son pasivos a la vista que se pueden utilizar como sustitutos del dinero. Sobre todo si se considera que el banco es solvente, líquido y demás. Vale, hasta aquí las críticas a la crítica jurídica. Vamos con la parte económica, que creo que es un poco más breve, también hay que decirlo. La primera crítica económica viene a ser algo así como que la reserva fraccionaria no sirve para nada. Es decir, no hay nada que haga la reserva fraccionaria que no pueda hacer el coeficiente de caja del 100%. Una economía, eso es lo que dicen los defensores del 100%, una economía organizada con un coeficiente de caja del 100% puede hacer exactamente lo mismo que una economía organizada o que cuente o que acoja la reserva fraccionaria. Por tanto, si hay alguna duda, por puro principio de precaución, convendría prohibir la reserva fraccionaria y permitir el coeficiente de caja del 100%. Es decir, ¿para qué nos vamos a exponer a complejidades y a riesgos admitiendo la reserva fraccionaria si esta no aporta nada frente a un sistema monetario organizado en torno al coeficiente de caja del 100%? Bueno, el coeficiente de caja del 100% tiene dos grandes problemas económicos, generaría dos grandes perjuicios económicos. Por tanto, no es verdad que el coeficiente de caja del 100% permita llegar al mismo lugar o permita el mismo grado de coordinación y de eficiencia económica que un sistema de reserva fraccionaria.
El primer grave problema que tiene el coeficiente de caja del 100%, que muchas veces se despacha con presunciones muy poco realistas, es que, sobre todo si el coeficiente de caja del 100% es con un sistema de patrón oro, yo soy muy defensor del patrón oro, pero no con un coeficiente de caja del 100%, el grave problema que tiene es que el sistema monetario es tremendamente rígido frente a las fluctuaciones de la demanda de dinero. Es decir, imaginemos que la oferta de oro está totalmente dada, o en todo caso, aumenta muy poquito a poco cada año. De hecho, esa es una de las ventajas del patrón oro, la rigidez, la inelasticidad de la oferta frente a variaciones en el precio. Por tanto, la oferta no puede aumentar mucho a corto plazo. Y eso, insisto, esa es la gran ventaja, o una de las grandes ventajas. No es manipulable humanamente, digámoslo así. ¿Qué pasa si aumenta mucho la demanda de dinero? Es decir, si los agentes quieren tener atesorado mucho más dinero a corto plazo, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es que el valor de la unidad monetaria aumenta mucho. Y si el valor de la unidad monetaria aumenta mucho, para que se puedan seguir desarrollando los mismos intercambios que antes, ¿qué tiene que suceder? Que los precios caigan, que los precios se ajusten a la baja. Evidentemente, si hubiese una flexibilidad total y absoluta de precios, pues bueno, no habría mucho problema con esto. Que de la noche a la mañana aumenta un 10% la demanda monetaria, bueno, pues los precios al día siguiente bajan todos un 10% equiproporcionalmente. Por tanto, el sistema se mantiene. Pero creo que es obvio que no todos los precios son tan sumamente flexibles a la baja y, por tanto, si no todos los precios son absolutamente flexibles, se pueden dar dos problemas. El primer problema es que se queden mercancías sin vender. Esta sería un poco la crítica keynesiana, que sí que tiene algo de sentido con un coeficiente de caja del 100% y patrón oro. Es decir, si los precios se mantienen al nivel de ayer y la gente atesora más dinero, el flujo de gasto contra la economía se reduce. Por tanto, hay menos bienes que se venden. ¿Bien? Entonces, eso puede perfectamente suceder. Pero es que luego hay otro segundo problema que incluso cuando se presupone que todos los precios son flexibles, que insisto, esto es un presupuesto muy discutible porque los salarios no se renegocian cada día, los tipos de interés tampoco se renegocian cada día, las tiendas no están cambiando cada momento los precios, pero bueno, imaginemos que sí que estamos en un mundo donde todos los precios son flexibles. Bueno, no todos los precios son igualmente flexibles. Habrá precios que se ajusten antes que otros. Y si hay precios que se ajustan más rápido que otros, un aumento de la demanda de dinero lo que provocará son cambios en los precios relativos. Que cambien los precios relativos no es ningún problema, siempre que los precios relativos cambien porque las preferencias de los agentes económicos por los bienes han cambiado. Si los precios relativos cambian, no porque han cambiado, yo prefiero relativamente más los ordenadores a los televisores, sino, no, yo sigo prefiriendo más los televisores a los ordenadores, pero como el precio de los ordenadores se ajusta más rápido que el de los televisores, pues hay un cambio en los precios relativos. Ahí hay descoordinación económica debido a un sistema de transmisión de información vía sistema monetario que es ineficiente, es decir, que no permite el ajuste de precios al mismo ritmo y de todos ellos. ¿Bien? ¿Cómo se soluciona este problema con la reserva fraccionaria? Es decir, con la posibilidad de emitir sustitutos monetarios no cubiertos plenamente por oro o por dinero, lo que Mises llamaba medios fiduciarios. Pues porque si aumenta la demanda de dinero y tú incrementas la oferta de medios fiduciarios, nutres la mayor demanda con mayor oferta y por tanto los precios no tienen que variar. Es decir, ¿por qué tenían que variar los precios? Porque la demanda había aumentado con respecto a la oferta y la oferta no podía aumentar. Si la oferta tiene una parte flexible, es decir, tiene una parte rígida, el oro, y tiene una parte flexible, los sustitutos del dinero, creados vía reserva fraccionaria, medios fiduciarios, tú puedes aumentar la oferta para que nutra el aumento de la demanda. Ajustas cantidades en lugar de ajustar precios. Y fijémonos que incluso desde un punto de vista de economía de los recursos tiene muchísimo más sentido. Es decir, ¿qué tiene sentido? Que cada vez que cambie un poco en términos netos la demanda de dinero, todos los precios de la economía tengan que variar, o que ajustemos un poquito la oferta monetaria. Pues obviamente es un sistema, digamos,
mucho más económico el ajustar la cantidad que el ajustar los precios de toda la economía. ¿Bien? Y luego un segundo problema que tiene el coeficiente de caja del 100%, especialmente si se da en un sistema metálico, en un sistema con oferta monetaria muy inelástica, con un activo real con oferta monetaria muy inelástica, es que el coste de oportunidad es muy alto. Es decir, cuando caen, bueno, en un sistema de patrón oro con coeficiente de caja del 100%, creo que todos coincidimos, también los defensores del coeficiente de caja del 100%, que habría una deflación secular. Conforme crezca la economía, no aumenta la cantidad de dinero y por tanto los precios tienden a caer. La deflación secular es menos problemática que la deflación de la que he hablado antes, que es ajustes de precios a la baja por cambios en la demanda monetaria a muy corto plazo. La deflación secular, pues bueno, si la puedes prever, si más o menos estimas que cada año los precios van a caer un 2, un 1,5, pues el sistema se puede reajustar con mucha más facilidad que si cada día tienen que cambiar los precios porque la demanda de dinero está cambiando. Pero fijémonos que cuando los precios caen, en un sistema de patrón oro, caen todos los precios menos uno. El precio del oro. El precio del oro con respecto a sí mismo siempre es el mismo. ¿Bien? Una onza de oro siempre tiene un precio de una onza de oro. Con lo cual, cuando caen los precios, lo que estamos diciendo es que la rentabilidad relativa de producir oro frente al resto de bienes se va incrementando. ¿Y eso qué significa? Que cada vez se trasladan más factores productivos a producir oro, a extraer oro de las minas, porque producir oro es cada vez más rentable. Ya lo sabréis algunos, pero Milton Friedman en los años 60 estimó que los recursos que había que destinar para estabilizar los precios en una economía con patrón oro, los trabajadores, el capital, que en términos medios había que destinar por año para producir oro y con ese oro estabilizar los precios dentro del patrón oro, que esto no digo que es que haya que hacerlo, es que la economía de mercado tendería a hacerlo, como sucede por ejemplo con Bitcoin, que también concentra una gran cantidad de recursos para minar Bitcoins, sería del 2,5% del PIB anual. Un 2,5% del PIB es un auténtico despropósito. Quiero decir, es más de la mitad, por ejemplo, que todo lo que gasta España en educación cada año. Entonces, tener un sistema monetario que cueste el 2,5% del PIB es un sistema monetario de ultralujo que, desde luego, o sea, en el sentido de carísimo, que sí, gastamos en torno al 4%, 4,1, 4,2. Entendí que es el doble. No, que es a la mitad de lo que gastamos cada año en educación. Entonces, es un sistema monetario de ultralujo que normalmente no nos querremos permitir, aunque de esto hablaré luego de las preferencias, ¿no? ¿Cómo soluciona la reserva fraccionaria esto? ¿Cómo soluciona la emisión de medios fiduciarios esto? Bueno, esencialmente economizando mucho el uso que se hace del efectivo. Si no tenemos que utilizar el oro para todas las transacciones, si para la mayoría de transacciones usamos sustitutos monetarios, la cantidad de oro que tenemos que producir al año es una fracción de la anterior. De hecho, Larry White, y es fácilmente calculable, cogiendo las mismas cifras de Friedman, estima que apenas con el 0,05% del PIB tendríamos suficiente. Es decir, destinando recursos equivalentes a producir oro del 0,05% del PIB habría suficiente. Y en ese caso ya es un sistema monetario más competitivo incluso en términos de costes que la moneda fiat. Bien, segunda crítica económica. La reserva fraccionaria es inflacionista. Genera inflación. Bueno, vamos a explicar esto utilizando la famosa ecuación cuantitativa del dinero, M por V igual a P por Q. Por tanto, la reserva fraccionaria básicamente lo que haría sería incrementar M, incrementar la oferta monetaria, incrementar los medios fiduciarios. Si M aumenta y V, P y Q se mantienen constantes, pues los precios, bueno, V y Q se mantienen constantes, pues P subirá. De entrada, creo que hay que distinguir, aunque esto ya es un tema de definiciones, pero creo que es útil distinguir entre inflación como aumentos de P y estabilización del valor del dinero como evitar caídas de P. Obviamente podemos decir, si los precios hubiesen caído y no caen, eso es inflación. Vale, pero creo que conceptualmente son dos cosas distintas. De hecho, el propio Mises decía que el dinero ideal es aquel que tenía valor estable. Por tanto, que se estabilizara P, el índice de precios, como proxy del valor del dinero,
obviamente ya sé que el índice de precios puede estabilizarse con distorsiones en los precios relativos, esto si acaso lo comentamos luego con el ciclo económico, pero estabilizar el valor del dinero sin distorsiones que generen ciclo económico en los precios relativos no es algo que per se sea criticable, de hecho es algo loable en todo caso. ¿Puede la reserva fraccionaria no generar inflación entendida como aumentos de P, sino estabilización del poder adquisitivo del dinero? Claramente sí, en dos situaciones. Cuando aumenta Q, si M aumenta en la misma medida en que ha aumentado Q, pues P no cambiará. Es decir, si mantenemos M constante y Q aumenta, fijaos que P tiene que caer. Si la cantidad de medios de pago y la velocidad de esos medios de pago es la misma y se producen más cosas, para que se vendan con la misma cantidad nominal de pagos una mayor cantidad de cosas, cada cosa tiene que valer menos. ¿Podemos estabilizar el precio por cosa? Sí, aumentando M. Aumentando M, ¿cómo? Con medios fiduciarios, es decir, con reserva fraccionaria. En esencia, aquí lo que estaríamos diciendo es que si hay más demanda de dinero con motivo de transacción, es decir, si necesitamos más dinero para efectuar transacciones, lo que sucede es que la oferta monetaria se incrementa para nutrir esa mayor demanda de dinero con motivo de transacción. Segundo caso en el que no tiene por qué generar inflación, sino en todo caso estabilización de precios. Si V se reduce y aumentamos M en la misma medida en que V se reduce, fijaos que tampoco hay deflación, sino que se estabiliza P. Es decir, si mantuviéramos M constante y V cayera, o bien P se reduce o bien Q se reduce. Bien. ¿Esto cómo se interpretaría? Pues una caída, una reducción de V es lo mismo que un aumento de la demanda de dinero con motivo de precaución. Queremos atesorar más dinero no para ponerlo en circulación, sino para mantenerlo con nosotros por lo que pueda venir. ¿Y cómo nutrimos esa mayor demanda precaucionaria? Con sustitutos monetarios que se engendran vía reserva fraccionaria. Por tanto, solo habría inflación cuando M crezca más que Q o cuando no decrezca cuando V vuelva a aumentar. Es decir, imaginad que V cae y aumentamos M. Vale, ahí estabilizamos. Pero ¿qué pasa si luego V que ha caído vuelve a aumentar? Ahí tiene que bajar M, porque si no, ahí sí habría inflación. Bien. ¿Cómo podemos conseguir dentro de una banca o de un sistema monetario que practica la reserva fraccionaria, es decir, que utiliza préstamos a la vista no plenamente cubiertos por dinero o estipulaciones no cubiertas plenamente por reservas de tesorería, cómo podemos evitar que estos dos fenómenos se den? Bueno, siguiendo lo que se conoce como la doctrina de las letras reales. ¿Qué es la doctrina de las letras reales? Esencialmente que solo se han de crear sustitutos monetarios contra mercancías vendibles o mercancías presentes y fácilmente vendibles. Es decir, si yo produzco más mercancías, contra ese valor monetario de las mercancías que he producido, contra la mayor Q, contra el incremento de Q, que además sea demandado por los agentes económicos, sí puedo generar más M. El propósito no es generar una demanda que no existe por Q, el propósito es que si existe demanda por Q, se pueda vender Q a un precio estable, que es distinto. Fijaos que esto, para los que os guste la historia del pensamiento económico, es pura ley de Say. La ley de Say lo que dice es, la demanda procede de la oferta. Más oferta de mercancías me concede el poder adquisitivo para demandar más mercancías. Pero no practicamos el trueque. Por tanto, lo que hacemos es monetizar el poder adquisitivo de las nuevas mercancías que he producido para poder llevar ese poder adquisitivo al mercado y comprar mercancías y que otros que han monetizado el suyo puedan demandar mis mercancías. Bien. Y lo mismo con la demanda precaucionaria. Si lo que hacemos es, cuando aumenta la demanda precaucionaria de dinero, atesorar mercancías en los almacenes a la espera de que cuando se reduzca la demanda precaucionaria esas mercancías salgan a la venta y se vendan contra el dinero que se ha creado, los sustitutos monetarios que se han creado previamente, de nuevo, cuando aumente V, aumentará Q y refluirá esa cantidad de dinero. O dicho de otra manera, lo que genera inflación no es crear sustitutos monetarios contra mercancías presentes y fácilmente vendibles. No es la reserva fraccionaria con doctrina de las letras reales, es crear medios fiduciarios, si lo queréis, sustitutos monetarios contra mercancías futuras.
Si yo genero poder adquisitivo presente contra mercancías futuras, entonces ahí sí hay inflación. Y cuidado, no toda esa inflación tiene por qué ser criticable. Simplemente digo que habrá inflación. Si yo, imaginad que mañana Media España va al Corte Inglés y dice: yo quiero comprar las mercancías que tenéis a crédito. Y el Corte Inglés dice: vale, yo te las vendo a crédito. Yo te vendo las mercancías y me las pagas en un año. ¿Los precios subirían en el Corte Inglés o no? Evidentemente que subirían, porque sería un aumento muy fuerte de la demanda. Yo estaría utilizando mi poder adquisitivo futuro para demandar hoy. Yo estaría demandando hoy sin aportar mercancías hoy. Por tanto, eso incrementaría relativamente los precios presentes frente a los futuros. Por tanto, habría inflación. Ahora, ¿esa inflación es criticable? No. Bien. Simplemente es, pues eso, quiero traer más renta del futuro al presente y gastarla. Es el Corte Inglés el que ahorra en el sentido de, bueno, pues yo me espero a cobrar hasta dentro de un año, pero hoy los precios subirían. Bien, ya vamos terminando, solo quedan dos críticas económicas más. La tercera crítica es que la reserva fraccionaria genera ciclos económicos. La idea aquí es, hemos dicho que la reserva fraccionaria genera inflación. Bueno, si genera inflación de activos financieros, es decir, si los precios de algunos activos financieros suben, el tipo de interés de esos activos financieros bajará. Y si el tipo de interés de esos activos financieros baja, estaremos incentivando un incremento de la inversión que supuestamente no irá de la mano de un incremento del ahorro. Habrá más inversión y no más ahorro. Por tanto, habrá descoordinación entre inversores que invertirán más de la cuenta, y sobre todo más a largo plazo, y ahorradores, porque no habrá habido un incremento del ahorro entendido como disposición a retrasar el momento de mi consumo futuro. Por tanto, la reserva fraccionaria, en la medida en que genera más M, si esa M se canaliza a los mercados financieros, en los mercados financieros reduce los tipos de interés y esa reducción de tipos de interés fomenta un aumento de la inversión por encima del ahorro, daría lugar a los ciclos económicos. Yo he de decir que a mí la explicación austríaca del ciclo económico, la idea general me convence mucho. Es decir, sí creo que el ciclo económico es debido a una descoordinación entre el perfil intertemporal de la inversión y el perfil intertemporal del ahorro. Lo que no me convence es esta extrema simplificación de la explicación del ciclo económico austríaco, sin tener en cuenta los distintos perfiles del ahorro, los distintos perfiles de la inversión, los distintos perfiles de los tipos de interés, los distintos perfiles de riesgo, y creo que ahí hay que profundizar mucho para hacerlo y volverlo un modelo realista. Pero, al respecto, fijaos que si los empresarios invierten a corto plazo, es decir, inicio un proyecto de inversión a corto plazo, financiándolo con emisión de deuda a corto plazo, emiten más deuda a corto plazo, que se la compra alguien, y se la puede comprar, cuidado, contra oro o contra la entrega de mercancías, que esto también es algo que a veces los teóricos del 100% no parecen entender. Imaginad que yo soy un empresario y necesito cemento, pues le puedo dar pagarés al dueño de la cementera a cambio del cemento. No necesito colocar el pagaré para que me den dinero y con el dinero ir a comprar el cemento, le puedo colocar directamente el pagaré a cambio de la mercancía. Bien, entonces, si yo me financio con deuda a corto plazo, soy un empresario y me financio con deuda a corto plazo para invertir a corto plazo, aquí coincidimos en que no hay ninguna descoordinación entre ahorro e inversión. Bueno, ¿qué pasa si luego los que han comprado esa deuda a corto plazo la descuentan en un banco? Es decir, el banco, que hemos dicho antes, lo que hace es comprar activos financieros, el banco compra esa deuda, ¿y cómo la compra? Emitiendo sus propios pasivos a la vista. ¿Qué ha hecho el banco? Comprar un activo financiero a corto plazo, emitiendo su propio pasivo financiero a la vista o a muy corto plazo. ¿Ahí hay una descoordinación entre ahorro e inversión? Pues bueno, quien tenga los pasivos a corto plazo de la banca está absteniéndose de exigirle el cobro a la banca. Si ese señor, imaginemos que la inversión empresarial es a 2 semanas, si ese señor está a 2 semanas sin exigirle a la banca el cobro, se ha abstenido de disponer del dinero al que tiene derecho durante 2 semanas y por tanto ha ahorrado y por tanto ha financiado el proyecto empresarial. Es decir, el hecho de que la banca descuente la deuda a corto plazo que ha emitido la empresa para financiar su inversión a corto plazo solo es una forma de facilitar que esa deuda a corto plazo tenga mayor circulabilidad
por la economía. Pues claro, un empresario que emite una deuda a corto plazo, si Paco no sabe quién es ese empresario, pues a lo mejor no aceptará sus pagarés como medio de intercambio. Pero si Paco se fía de la deuda a la vista del banco, porque el banco tiene buen nombre, buena reputación, analiza bien los riesgos, pues entonces puede estar dispuesto a... Pues el dueño de la cementera que tenía deuda a corto plazo se la endosa a Paco y Paco le vende sus bienes. Ahí no hay ninguna multiplicación de los medios de intercambio por encima de la oferta de bienes presentes, ni ninguna descoordinación entre ahorro e inversión. Inversión a corto plazo se financia con ahorro a corto plazo. Y en lugar de ser el ahorro a corto plazo del dueño de la cementera, es el ahorro a corto plazo del acreedor del banco. Punto. Por tanto, si los bancos siguen la doctrina de las letras reales, si solo compran deuda a corto plazo contra inversiones que produzcan bienes de consumo a muy corto plazo, no va a haber descoordinación entre ahorro e inversión. Será el tenedor de pasivos a la vista del banco el que financie las inversiones empresariales a corto plazo. Ahora bien, si los bancos no siguen la doctrina de las letras reales y lo que hacen es comprar deuda a largo plazo, deuda empresarial, por ejemplo, a largo plazo, o deuda empresarial a corto plazo que se ha utilizado para financiar inversiones a largo plazo, imagínate una empresa que dice, yo quiero invertir a 20 años y me voy a financiar con pagarés a un mes. Ahí, obviamente, sí puede haber descoordinación entre ahorro e inversión. ¿Por qué? Porque el que compra esos pagarés dice, esto es pagaré a la vista. Vale, yo estoy dispuesto a esperar un mes, por eso he comprado un pagaré a la vista. Y luego resulta que el colateral, o la garantía, o el activo que está detrás de ese activo, no va a generar bienes de consumo demandables por ese señor hasta dentro de 20 años. Pues ahí sí que hay una descoordinación. Yo estoy dispuesto a esperar un mes y me están invirtiendo a 20 años. Mi plan de ahorro no coincide con el plan de inversión. Bien, pero fijémonos nuevamente que aquí el problema no es la reserva fraccionaria, sino que es el descalce de plazos. Y el descalce de plazos se puede dar con reserva fraccionaria y sin reserva fraccionaria. Si un empresario emite pagarés, como os decía antes, a un mes e invierte a 20 años, se da descalce de plazos y puede haber el mismo ciclo económico austríaco si la gente masivamente, por algún error o por algún subsidio o red de protección gubernamental, se pone a aceptar esos pagarés a corto plazo, aun cuando no esté dispuesta a esperar 20 años a que se complete la inversión. ¿Bien? Y ya última crítica económica. Esta es un poco como la cláusula de salvaguarda, ¿no? Cuando ya todo lo demás falla, los defensores del 100% dicen, bueno, pero si ambas competían en el mercado, ganaría el coeficiente de caja del 100%. Por tanto, sigue siendo mejor. A lo mejor no es ilícita, a lo mejor no está indeterminada, a lo mejor no genera inflación, a lo mejor no genera ciclo, pero yo me fío más del 100%. Bien. Entonces, simplemente aquí lo que tenemos son dos tipos de negocios jurídicos distintos y perfectamente podrían coexistir en un mercado libre. Aquellos que sean tremendamente adversos al riesgo, pues podrían demandar depósitos de guarda y custodia. Los que sean algo más tolerantes, mínimamente tolerantes con el riesgo, pues podrían demandar deudas a la vista. Pero, dicho esto, por repetir algún argumento que haya dado, los depósitos de guarda y custodia no son necesariamente más seguros que las deudas, los depósitos también implican riesgos, o dicho de otra manera, el dinero que tengo en mi cartera es más seguro que tener un pagaré contra el gobierno alemán o un pagaré a un mes contra Amancio Ortega. Yo creo que hay más probabilidad de que me roben mi cartera y que pierda el dinero a que Amancio Ortega deje de pagar en un mes el pagaré. Por tanto, en este caso, sería más arriesgado tener el dinero en cartera o tener el dinero en una caja fuerte que Amancio Ortega o Warren Buffett o cualquier ultra rico te deba 1.000, 2.000 euros. Y luego, cuando se dice que el coeficiente de caja del 100% es mejor que la reserva fraccionaria porque es más segura, dejando de lado que no tiene por qué ser así, pero bueno, imaginemos que sí, que es más segura, se están olvidando del coste de esa seguridad. Es decir, hay que comparar, cuando decimos el coeficiente de caja del 100% es mejor que la reserva fraccionaria, hay que comparar cuánta seguridad extra nos está dando el coeficiente de caja del 100% frente a la reserva fraccionaria con el coste extra que supone ese coeficiente de caja del 100%. Por ejemplo, los depositantes, los que dicen que prefieren un depósito de guarda y custodia frente a la reserva fraccionaria,
tampoco buscan una seguridad infinita. Porque seguro que cuando digan, esta caja fuerte me convence, bueno, podrían decir, voy a buscar una caja fuerte mejor, o voy a contratar al ejército estadounidense para que me vigile el dinero. Porque, obviamente, un negocio de seguridad que invierta menos en seguridad que otro negocio de seguridad que invierta mucho más, es más seguro, pero también mucho más costoso. Y en algún momento dirán, no, ya no hace falta tanta seguridad. Y yo con que haya un poquito de riesgo a que me lo roben o a que se pierda, ya me contento. No hace falta que el coste del depósito sea el 10 o el 15 o el 20% anual de mi depósito. Y luego, en nuestra vida diaria, lo que escogemos no siempre es lo que tiene máxima seguridad. Cuando conducimos un coche, nos estamos exponiendo a riesgos. Podríamos quedarnos en casa y decir, estamos más seguros quedándonos en casa. O cuando compramos un coche, no buscamos el coche más caro, aunque esté ultra blindado. Decimos, bueno, como es muy raro que pueda tener un accidente y además los coches, aunque sean baratos, ya tienen bastantes medidas de seguridad, pues prefiero un coche de 10.000 o 15.000 euros que no uno de 200.000. Aunque, vale, sí, con el de 200.000 habría una reducción mínima del riesgo de sufrir un accidente. Por tanto, no está ni mucho menos claro que por el mero hecho de ser más seguro, la reserva fraccionaria, perdón, el coeficiente de caja del 100% fuera preferido a la reserva fraccionaria. Simplemente, y con esto ya termino esta crítica, tened en cuenta que muchas veces habría que verlo, pero la comisión que algunos defensores del coeficiente de caja del 100% especulan que podría costar un depósito de guarda y custodia es cerca del 2%, 1,5%, 2% del importe depositado. Eso significa... ¿Oh? Anual, sí, un 2%, un 1,5% anual del importe depositado. Eso significa que en 20 años has perdido el 40% de lo depositado. Te han sustraído, te han cobrado el 40% de lo depositado. ¿Cuál es el riesgo de que en un sistema de banca libre haya un default bancario generalizado donde pierdas el 40% de lo depositado? Pues a lo mejor es muy... Bueno, sí, es interés compuesto, pero bueno, por hacerlo con interés simple. Pero bueno, ¿cuál es el riesgo de que eso suceda? Pues probablemente bastante menor que la certeza de que te van a cobrar el 40% si lo depositas. Es decir, el depósito es una forma dineraria de lujo, y como bien de lujo, como dinero de lujo, sería muy probablemente demandado por una minoría, no por una mayoría. Los bienes de lujo en el mercado se demandan, insisto, por minorías selectas, ya sea porque tienen mucho dinero y se proponen despilfarrar en ese bien, o porque están muy obsesionados con alguna característica, son muy frikis de una característica y están dispuestos a pagar mucho por esa característica. Pero el común de los mortales es bastante dudoso que demandara masivamente coeficientes de caja del 100%, certificados de depósito, de guarda y custodia. Y en definitiva, y aquí termino, ¿cuál es el negocio económico que realiza la banca que no es de depósito? Bueno, los bancos que no son de depósito actúan como intermediarios financieros. Compran, sobre todo, activos financieros ajenos, cuyo riesgo es difícil de evaluar para el común de los mortales, pero los bancos sí pueden evaluarlos, en teoría, a cambio de los pasivos a la vista del propio banco. Es decir, intercambian activos financieros que yo no sé analizar por activos financieros, los pasivos financieros del banco, que para mí son confiables, y por tanto reducen las asimetrías de información. A su vez, al reducir estas asimetrías de información, los bancos son los que normalmente suministran, no tienen por qué ser los únicos, no tienen una especie de estatuto legal que los privilegie en ese sentido, pero suelen ser los que principalmente proporcionan sustitutos monetarios en la economía. Entonces, si son los principales que proporcionan sustitutos monetarios, tenderán a concentrar la emisión de esos sustitutos monetarios y, por tanto, también desempeñarán funciones de cámara de compensación. Si tú y yo usamos el mismo banco, podemos compensar nuestros créditos recíprocos a través del banco. No hace falta que haya ningún pago neto fuera de la entidad y por tanto se economiza las necesidades de efectivo. Es decir, la banca, a través de la reserva fraccionaria, proporciona sustitutos monetarios que, por un lado, dotan de esta elasticidad al sistema monetario y a través de eso, por esa vía, reducen las descoordinaciones derivadas de rigideces de precios ante cambios en la demanda de dinero,
Y 2, economizan el uso de dinero dentro de la sociedad y por tanto reducen el coste de oportunidad, el coste en términos de recursos y de bienes no producidos de utilizar un dinero con oferta inelástica. Muchas gracias. Preguntas, comentarios. Se abre el micrófono. Muchas gracias, profesor Rayo, por su conferencia, muy instructiva, como siempre. Con respecto a la crítica de que la reserva fraccionaria, sin ánimo de ser defensor, por supuestísimo, del 100% del coeficiente de caja, no pretendo serlo. Usted dijo que la reserva fraccionaria no tiene por qué generar inflación per se. Eso no quiere decir que la pueda generar. Con descalce de plazo, sí. Pero mi pregunta es, en una sociedad en la que no, asumiendo que no existe un banco central que determine la oferta monetaria, ¿cómo podemos impedir que haya un exceso de masa monetaria con respecto a la producción, ya que no la sabemos? Porque la cuestión es quién... Los bancos son intermediarios financieros. Los bancos no son mineros de oro. Pero puede crear si no hay... Los bancos se relacionan con dos lados. Se relacionan con los deudores y con los acreedores. Los bancos crean sustitutos monetarios cuando prestan a los deudores. Pero no olvidemos que los bancos están tutelados por los acreedores. Los acreedores del banco, los depositantes, no en el sentido de guarda y custodia, sino el depósito bancario, que es un reconocimiento de deuda, justamente es a la vista para que el acreedor, si ve que el banco se está excediendo en sus préstamos y por tanto está deteriorando su liquidez, no está siguiendo la doctrina de las letras reales, diga, oye, págame ya que no me fío de ti. Entonces, el banco está siempre expuesto al riesgo de un pánico bancario, de una corrida bancaria. ¿Cómo evita el banco ese riesgo? Teniendo una cartera de activos que sea líquida y que sea realizable a corto plazo. Si no, ese banco tenderá a desaparecer. Eso no significa que hasta que los banqueros aprendan la lección no puedan cometer errores, no puedan generar descoordinaciones, no puedan generar inflación, pero a fuerza de equivocarse terminan aprendiendo la lección. El problema del sistema monetario actual es que se les rescata y por tanto nunca aprenden la lección. Al contrario, la lección que aprenden es hacerlo mal, porque es a lo que se les recompensa. Yo quería pedirte que explicaras un poco más algo que no me encaja nada en la explicación del negocio del depósito bancario, y es el asimilarlo con un contrato unilateral, que es el de la estipulación. Este ejemplo que pones de yo me obligo a darte tanta cantidad de dinero a la vista, no me cuadra nada en el negocio bancario habitual. Es una estipulación recíproca. Es decir, cada uno se obliga unilateralmente a favor del otro. Pero entonces no es unilateral. Cada deuda sí surge unilateralmente, pero tú condicionas que reconozcas la deuda a cambio de que el otro la reconozca. O sea, si yo te digo, yo me voy a comprometer a reconocer que te debo 100 euros si tú te comprometes a reconocerme que me debes 100 euros. Es un contrato unilateral, o sea, es un negocio jurídico unilateral que se celebra simultáneamente. Me cuesta mucho entender que pueda haber dos contratos unilaterales simultáneos y que uno se perfecciona solo si el otro se perfecciona. A mí eso me suena mucho al negocio bilateral. O sea, es una forma de perfeccionar un negocio bilateral. A ver, estoy intentando buscar un encaje con los contratos típicos. Bien, pero tampoco olvidemos que es perfectamente factible, y la teoría general de los contratos lo admite, los contratos atípicos. Es decir, contratos que no estén pautados y que no estén regulados. Entonces, tú podrías decir, ¿el negocio bancario es un contrato bilateral de reconocimiento mutuo de deuda? Sí, podrías decirlo. Pero incluso con contratos típicos que existen y que se han desarrollado desde el derecho romano, se puede hacer. Es decir, la estipulación, la ventaja que tenía es que era un contrato tremendamente flexible
para negociar lo que quisieras. Entonces, ¿te debo esto? Vale, te debo esto. ¿Me debes esto? Me debes esto. Hay un intercambio ahí de deudas. Una pregunta sin ser económica, a ver, para que hablas de la reserva fraccionaria sin establecer en toda tu exposición porcentaje. O sea, es indiferente el porcentaje. Sí, es indiferente porque de lo que se trata es de gestionar la liquidez del banco para que pueda hacer frente en cada momento al reembolso de sus pasivos a la vista. ¿Qué tesorería tiene que tener? Es que depende de tantas cosas. Primero depende del contexto económico. En tiempos de mucha desconfianza, pues tendrás que tener más liquidez que en tiempos de mucha confianza. Luego también depende, y esto es algo de lo que por desgracia no hablan los defensores del 100%, del resto de la composición de tu balance. No tienes que tener la misma liquidez si todos tus otros activos no son tesorería, pero son muy líquidos, que si tienes un montón de activos a largo plazo y muy líquidos, pues tendrás que reforzar la parte líquida de tu activo. Lo mismo con tu pasivo. No es lo mismo que todo tu pasivo sean depósitos a la vista, a que tengas deudas a más largo plazo, a que tengas fondos propios. Entonces, dar un porcentaje cuando depende de tantísimas cosas, es que eso no es ciencia, es más arte del banquero, como arte del empresario. Sería como decir, ¿cuál es el precio de los tomates? Justamente ahí tenemos muy claro de no, es que eso es un problema de cálculo económico que no se puede determinar desde arriba y demás. Cuando le estamos diciendo a un empresario qué porcentaje de tesorería ha de tener, ya no frente a todos sus pasivos a corto plazo, sino frente a un pasivo a corto plazo muy concreto, que es la deuda a la vista, pues ahí parece que sí que podemos decir que ha de ser el 100%, el 90%, el 80% o el 50%. O sea, es la gestión de cada banco. Es la gestión de tesorería, pero de cualquier empresa. Si es que al final el problema de la teoría del 100% es que también deberíamos aplicarla a cualquier otra empresa no bancaria. Y eso sería algo tremendamente rígido, y no digamos ya si lo aplicamos a los seguros, como digo por ahí, ¿no? Que si los seguros tuvieran que tener, frente a todos los desembolsos contingentes que pueden tener que efectuar reservas de tesorería, pues el negocio del seguro no sería rentable. Ahí sí que entendemos que si tiene activos realizables a corto plazo para poder desembolsar cuando surgen las contingencias que surgen, ahí no pasa nada. Pues bueno, lo mismo con la banca, ¿no? Es decir, ¿por qué es más aleatorio que te pidan el cobro de una deuda a la vista a que se muera una persona y tengas que soltar la indemnización? Pues yo, como no soy de letras ni hecho derecho, a mí lo de que me digas que un contrato se perfecciona me deja un poco, vamos a perfeccionar este contrato. Yo miro el contrato y digo, a ver qué está mal en el contrato, vamos a ver cómo lo escribimos un poco mejor. Supongo que es lenguaje jurídico habitual. Sí. Y que significa, yo que sé, que se ejecuta o que se lleva a cabo, se cumple, se realiza, no sé. Claro. El negocio jurídico de reconocimiento de deuda de estipulación, que no digo que no exista, pero por sí solo parece un poco raro. Es como hacer un regalo a alguien a cambio de nada. Salvo que sea un contrato acompañado de otro contrato distinto. Bueno, es y lo entonces... que planteaba antes Alberto. Pero, o sea, tú puedes decir, reconóceme la deuda a cambio de que yo te la reconozca. Reconóceme la deuda. O sea, cada deuda es independiente de la otra. No es... En el contrato de compraventa, el objeto es, digámoslo así, sinalagmático, es recíproco para ambas partes. Es el mismo objeto el que lleva a asociar las dos. Tú adquieres la propiedad del bien y has de pagar el precio a cambio de adquirir esa propiedad. Es decir, que es un único contrato. Ahí tenemos dos deudas distintas. Es el intercambio de dos deudas distintas. Es como si yo... Ya, pero que están ligadas en el acto de que uno reconoce una para que el otro le reconozca a la otra. Sí. Igual que el otro es... Te intercambio este derecho de propiedad sobre esta cosa, que no es simplemente el entregar el bien, a cambio de que tú me reconozcas que tienes una deuda. Sí, pero que es una transferencia onerosa de propiedad. En el otro caso, lo que tienes es venta una transferencia onerosa de deuda. Sí, claro, pero ¿con qué pagas? Con deuda. Deuda pagada con deuda y antes deuda pagada con bienes. Vale, no, si solo nada, eso. Me ha gustado mucho lo de que el plazo a la vista indeterminado es equivalente a deuda al portador indeterminado. ¿Sí? ¿Han contestado algo a esto? Lo están pensando, ¿no? Están investigando que también hay fraude en los de... que cuando las cosas son al portador, pues porque tratará de pasar desapercibido para Hacienda o algo así. Lo de que la reserva fraccionaria es imposible de cumplir, a mí me da la sensación de lo que quieren decir, si lo expresaran bien, es que, claro, es imposible garantizar que siempre se va a cumplir.
No que sea imposible en cada caso, ni muy difícil, sino que... Pero esto es aplicable a cualquier contrato. Sí. Cualquier contrato es imposible garantizar que se va a cumplir. Que si la imposibilidad no es lo mismo que baja probabilidad. Sí, en ese sentido. Pero luego cuando dicen... A mí me fascina gente que se supone que ha hecho cursos de lógica y que la escuela austríaca es muy lógica y luego dan unos saltos lógicos en el aire que ellos se creen que son muy claros, pero claro, es que los contratos imposibles sobre hechos imposibles son ilegítimos. Perdón, ¿cómo habéis deducido esto? Que una ejecución de un acto sea imposible no quiere decir que el contrato en sí sea ilegítimo, solo significa que el contrato siempre fracasará, no se perfeccionará o como se diga. Pero para eso están los tribunales o para eso están cláusulas adicionales del contrato que digan qué es lo que se debe hacer en caso de que el contrato no se cumpla. Es decir, nosotros podríamos jugar constantemente a hacer contratos imposibles para poner a prueba las otras capas del contrato, las cláusulas de incumplimiento o el sistema judicial. Sí, pero como digo, eso ya es un debate más metajurídico. Sí. Yo ni siquiera he entrado ahí, sino que me he quedado en aplicar los principios generales del derecho, que vienen del derecho romano, que son los que también los defensores del coeficiente de caja del 100% suscriben. Y dentro de esos principios, la imposibilidad ha de ser absoluta. Es decir, el hecho en sí ha de ser imposible de cumplir. Y entregar 100 onzas de oro cuando te lo pida tu acreedor no es per se imposible de cumplir. Luego, lo de la simulación causal... Si es que es gracioso, porque la simulación causal no se dan cuenta de que están acusando a todo el mundo que usa sustitutos monetarios de fraude, de estafa, ¿no? O de ser tontos, de no darse cuenta de lo que están haciendo. Entonces dan ganas de mirarles y decir, ¿nos vemos en los tribunales o qué? ¿Cuándo me vas a llevar a los tribunales o te llevo yo a ti por acusación falsa? Pero luego es que dicen, claro, su mente es de teorías muy sencillas. Solo se tiene dinero y dinero, porque... es lo que más reduce la incertidumbre. Y dice, ya, pero eso no es todo en la vida, chico, los costes de transacción importan. Y tienes otros riesgos si tienes dinero. Si tienes dinero encima, te lo pueden robar. Entonces tienes ahí una incertidumbre, un riesgo. Mientras que si no tienes nada más que una tarjeta de crédito, pues te tendrían que torturar y obligarte a que digas el código, el PIN, o llevarte con ella y a que pagues. Entonces hay otros medios de pago que reducen la incertidumbre o que reducen los costes de transacción de otra manera. No puedes ir solo a la teoría de el dinero es lo más porque lo reduce la incertidumbre y lo tiene todo y las otras cosas no tienen nada. Has dicho una cosa que me parece que no está del todo bien dicha, que has dicho los sustitutos perfectos cotizan a la par. Las cosas cotizan a la par en el presente, pero el problema de la deuda es que puede cambiar su cotización, mientras que una onza de dólar es una onza de dólar, es una onza de dólar, un billete que hoy cotiza a la par, mañana podría no hacerlo. Sí, pero lo importante no es que cotice ahora, sino... Ahí estoy utilizando la terminología de Mises, que es tautológica en ese sentido, porque él define sustituto monetario perfecto si cotiza a la par. Claro, pero que es absurdo. El mismo activo financiero, cuando deja de cotizar a la par, deja de ser perfecto. Claro, con lo cual es una cuestión de definición. Pero además es absurdo, dices, porque no dejaría de ser perfecto. Simplemente habría que ser suficientemente inteligente para decir esto, aunque diga 100, en realidad son 80. Y en 80 ya es perfecto. O sea, que Mises diga que los sustitutos monetarios perfectos son aquellos que cotizan a la par, pues es una definición que nos puede gustar más o menos, pero bueno, puede estar bien. Lo que pasa es que él luego añade, y solo cotizarán a la par aquellos que sean a la vista y que se perciban como absolutamente seguros. Y eso es lo que digo que es falso, porque puede haber activos que no sean a la vista o que no sean percibidos como absolutísimamente seguros, que coticen a la par o incluso con prima. ¿Hay un riesgo cero de que el gobierno alemán quiebre en un mes? Pues hombre, yo diría que es un riesgo bajísimo, pero cero no existe nada cero en la vida. Ahora, ¿es un riesgo al que yo le dé una importancia relevante como para hacer o comprar con descuento su deuda? No. Entonces, yo puedo pensar que un activo no es totalmente libre de riesgo o no ser un activo a la vista y aún así cotizar a la par o con prima. Y una última cosa que has dicho, no sé si la has dicho afirmándola tú o porque es lo que dicen ellos, porque esto es lo típico que dice Robert Murphy, dice que hay dos tipos de bancos, los bancos de depósito, como para guarda y custodia, y los intermediarios financieros. ¿Esto es porque lo dices tú o porque lo dicen ellos? Bueno, podría haber el Banco de Ámsterdam en su origen era un banco de depósito, sí. Pero... llámalo almacén de dinero si quieres, bien, pero... Vale, pero los bancos no almacenan dinero por almacenar dinero, que podría ser una función, sino que almacenan dinero y luego usan ese almacenamiento de dinero para transferir su propiedad entre sus distintos clientes, que lo importante es al final que gestionan pagos, es decir, almacenan el dinero según ellos mismos para gestionar pagos. Sí, pero sí que ha habido... No es que la gente almacena el dinero y, oye, ahora tengo que hacer un pago. Saco el dinero, se lo doy al otro y el otro vuelve a meterlo en el banco o el otro. Sí que ha habido bancos cuyo propósito era evitar que circularan las monedas de oro, ya no por tener, que también, por tener
disponibilidad de tesorería en distintas plazas, que eso era lo importante en muchos casos, sino para evitar el desgaste de las monedas al circular. Y ahí sería un depósito almacén-almacén, digámoslo así. Vale, pero que yo más que el decir, es que no estás mencionando, hay dos tipos de banco. Depósito de intermediarios financieros, uno de los bancos o una de las funciones más que tipos de banco es gestión de pagos y cobros. Sí, pero eso es la de intermediario financiero cuando emite sustitutos monetarios centralizados en el banco. Claro, pero es que si llamas a gestión de pagos y cobros intermediación financiera, la gente se va a quedar. No, es que la gestión de pagos y cobros es la consecuencia de ser intermediarios financieros. No puedes gestionar pagos y cobros sin ser intermediario financiero. O no con sustitutos monetarios, vamos. Sí, yo te entiendo, pero suena raro. Bueno, yo es que prefiero decir que los bancos son solo intermediarios financieros y que en el desarrollo de su función de intermediarios financieros también gestionan pagos y cobros, pero que no es una función separada y distinta de la intermediación financiera. Muchas gracias, profesor, por la exposición y algunas cosas que de hecho estoy de acuerdo que la crítica del 100% a la reserva fraccionaria no está, o sea, algunas críticas no son correctas, por ejemplo, que es ilícito la reserva fraccionaria porque crea inflación, pues efectivamente la inflación entendida como subida de precios se podría generar o también como incremento de la oferta monetaria en cualquier tipo de economía sin reserva fraccionaria también. Y también estoy de acuerdo con Francisco que la diferencia que hace usted del banco depósito y banco como intermediario financiero es muy parecida a la que hace Murphy, pero también Rothbard en el Ministerio de la Actividad Bancaria. Creo que la diferencia ahí está que Rothbard diría que la deuda, emitir deuda a la vista es una contradicción lógica. Donde todavía me quedan algunas, o sea, que no me convence sus argumentos en temas jurídicos. Primero es que dice que el plazo es esencial, o sea, determinar el plazo es esencial para la determinación de un contrato. La idea es que determinar el plazo es esencial no para todos los contratos, sino solo exclusivamente para el contrato de préstamo. En el contrato de depósito no hay plazos por... Sí, para el de préstamo. Ah, vale, para el de préstamo. Y además no tiene que ser explícito, puede ser implícito. Huerta de Soto en Dinero que Bancaria dice que puede ser implícito. Por lo que concierne la contractualidad, que es imposible de cumplir, estoy de acuerdo que hay una distinción entre imposibilidad de cumplimiento absoluta y el otra relativa, pero si uno, por ejemplo, lee el libro de Pasquale Coppa-Zuccari, que es el depósito irregular, la esencia del depósito, de cuando tú depositas el dinero, es que tú tienes la disponibilidad no simplemente cuando tú vas a pedírselo al banquero, sino la tienes continuamente a tu plena disposición. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes tenerlo siempre? ¿Cómo puede ser que el depositante tenga la disponibilidad plena y continua del dinero si al mismo tiempo el banquero puede emplearlo en sus negocios particulares? Por lo que te contesto y luego... Es que eso es un contrato de depósito de guarda y custodia. Yo ahí coincido en que si el banquero que proporciona servicios de banca, de almacén, con depósitos de guarda y custodia, utiliza el dinero que ha sido depositado, ahí sí que hay una apropiación ilícita, evidentemente, una apropiación indebida. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de una deuda a la vista. Con la deuda a la vista, ¿en qué momento se garantiza la disponibilidad plena y permanente del dinero si no ha habido una traslación de dinero? Es decir, si yo le digo a él, te voy a pagar 100 onzas de oro, cuando tú me las pidas, eso es una deuda a la vista. ¿Yo le estoy garantizando a él que tengo las 100 onzas de oro ahora? No. Le estoy diciendo que cuando él me lo pida, ahora, en un mes, en un año, en 10 años, yo le tendré que dar 100 onzas de oro. Nunca me las dio a mí, no hubo un movimiento de oro. A la vista se entiende que en cualquier momento, o sea, que él no pierde la... O sea, en el libro... No. Que esto es una crítica etimológica que sí le voy a hacer a Huerta de Soto, porque Huerta de Soto dice que a la vista significa que está ahí a la vista. No, ese no es el origen, ese no es el origen del término a la vista. A la vista viene de a la presentación del título que acredita que tú puedes cobrar, a la vista del documento, es decir, cuando lo pida el acreedor. De hecho, en inglés es mucho más claro, es demand loan, es decir, un préstamo a la demanda, lo cobro cuando me lo demandes. Entonces, ahí no hay nada implícito de que yo tenga que tener en todo momento el dinero que me he comprometido a darle
a la vista, a la orden. Yo simplemente me he comprometido que cuando me lo pidas te lo daré y ya está. Lo entiendo, pero entonces, antes que venga él a pedir por el dinero, entonces es un préstamo hasta ese punto. No, es una deuda. Cuidado, préstamos que yo... O sea, digo, no, un préstamo por parte del depositante al depositario. O sea, que el dinero es del banquero hasta que él viene a retirarlo. A ver, no toda deuda surge de un préstamo. Que esto, Huerta de Soto en el libro dice, depósito y préstamo. Hay más contratos que eso. El préstamo es, yo te doy dinero y tú me lo tienes que devolver. Eso es un préstamo. Aquí yo he dicho, te prometo que te daré 100 onzas de oro. Él no me ha dado 100 onzas de oro ni nada. Yo me he comprometido a darle a él 100 onzas de oro. No ha habido ninguna traslación real de ningún objeto. Por tanto, no hay transferencia de propiedad ni falta de transferencia de propiedad y no hay ni disponibilidad ni indisponibilidad. Hay compromiso de dar, cuando él me lo pida, 100 onzas de oro. Y evidentemente, si yo quiero cumplir con mi contrato, cuando él me las pida, tengo que tener las 100 onzas de oro, pero cuando él me las pida, no en todo momento hasta que él me las pida. Pues entonces, antes que las pida, podemos decir que el dinero al final es propiedad del banquero hasta que él no la pida. ¿Pero qué dinero? Si aquí no hay dinero. O sea, si yo te digo... No, vale, por eso. Si yo te digo, te debo 100 onzas de oro, ¿qué dinero es propiedad de quién hay? Si no hay dinero, o sea, no estamos hablando de... Hablo del caso del depositante que deposita el dinero... Sí, pero es que, insisto, yo no estoy discutiendo el contrato de depósito y guarda y custodia, eso lo acepto. Yo digo que hay otras formas de articular la reserva fraccionaria que no pasan por el depósito de guarda y custodia. Préstamo a la vista, que ahí sí hay una transferencia de una cosa, y deuda a la vista, que ahí ni siquiera hay transferencia de nada. Yo podría prometerle, te voy a dar 10 millones de euros a la vista. Yo no he tenido nunca 10 millones de euros y probablemente nunca los vaya a tener. Entonces, eso no es una disponibilidad de dinero de ningún tipo. ¿De quién son esos 10 millones de euros? Si es que no los he tenido. Vale. No, que sigue, que sigue. Sí. Podría hacer una última... Sí. Es sobre la parte económica que el problema del 100% es que con un aumento de la demanda de dinero, pues la oferta sería rígida y que entonces como los precios no son flexibles, pues hay un problema de desempleo y todo eso. Primero, o sea, los precios son flexibles, no se puede saber de antemano, o sea, depende de cómo los agentes determinan en cada contexto particular y no se puede saber a través de la teoría. Pero segundo, y usted dijo que puede distorsionar los precios relativos, pero también el incremento de la oferta de dinero a través de emisión de sustitutos monetarios puede, y de hecho hace, que los precios relativos cambian igual en detrimento, y muy probablemente en detrimento de las preferencias de los consumidores. En su libro, Los errores de la vieja economía, dice que puede ser que las personas demandan más dinero por incertidumbre, o sea, porque no le gusta la estructura de producción como está. Y entonces el hecho que bajen los precios es algo que hace liquidar, que un montón de empresas se liquidan, pero esto va en favor de las preferencias de los consumidores. Si el banco entonces puede emitir sustitutos monetarios haciendo bajar el tipo de interés, eso quiere decir que esas empresas que antes para los consumidores deberían desaparecer, siguen continuando. O sea que, ¿cómo se soluciona, eso? Es una muy buena pregunta, pero no... o sea, primero que podría haber rectificado desde los errores de la vieja economía, pero no lo he hecho y me mantengo. El atesoramiento la demanda de dinero es importante para liquidar empresas que no generan valor. El problema es, si un banco refinancia empresas que no generan valor, ese banco va a sufrir una corrida bancaria, porque los acreedores van a decir, estás dando financiación a empresas insolventes e ilíquidas, y por tanto el banco va a caer. Ahora, imagínate que el banco lo que hace es dar financiación a empresas que producen bienes que en cualquier contexto van a tener una demanda muy amplia. Es decir, en lugar de que, digamos, el precio relativo, si quieres, que se modifica, es el tipo de interés o el tipo de descuento para financiar operaciones muy seguras y a muy corto plazo. Ahí sí, ahí estás favoreciendo la producción de bienes con mucha demanda porque los consumidores quieren esos bienes. Quieren tener reserva de liquidez. ¿Y cómo se reserva la liquidez? Con reservas de bienes muy líquidos con demanda muy amplia. Por tanto, ahí sí que habría un cambio de la estructura productiva que la reserva fraccionaria no impediría. La reserva fraccionaria lo potenciaría dando financiación a esos negocios líquidos y no se la daría a los negocios que han perdido el favor de los consumidores y que no tienen demanda en el mercado. Insisto, porque si yo financio un negocio sin demanda en el mercado, se cae el negocio y se cae el banco. Sí, lo único es que después yo creo que invertirían el dinero a largo plazo siendo el tipo de interés más alto, ¿no? Pero entonces eso sería un problema de descalce de plazos. Ya no es reserva fraccionaria. Ahí ya sería un problema de descalce de plazos si es que lo hacen. Y lo harán
Normalmente sí hay un sistema institucional que protege a los agentes contra la iliquidez. Si no, yo no veo a otras empresas que no sean bancos deteriorando exageradamente su liquidez. Lo hacen porque hay un banco central detrás, hay un gobierno detrás que lo rescata. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias al resto por venir. Solo 3 cosas antes de irnos. La primera es, si nos hacemos una foto como el año pasado de grupo así navideña. La segunda es que tenemos el libro de Juan para quien lo quiera. Y la tercera es que bueno, pues la cena empieza ya mismo cuando salgamos de aquí en el restaurante de enfrente, el Bombín. Y si no recordáis lo que pedisteis de plato principal, decídmelo, porque lo tenemos apuntado para que luego no pase de que yo pedí carne, estoy comiendo pescado y el de al lado no tiene pescado. Bueno, ese rollo. Un aplauso.